Y mientras una alcalde, Sandra Cuevas, o exalcalde, no aparece, hay otra alcalde que sí apareció aquí, o sea, Luisa María Alcalde. La mismísima presidenta de Morena está hoy aquí, ya está en maquillaje, ya la están arreglando, la están tuneando, porque nos va a hablar sobre el consejo del partido Morena que hubo el fin de semana pasado. Vamos a preguntarle muchas cosas y también vamos a reclamarle varias cosas. Así que dejen en los comentarios qué les gustaría que le preguntáramos, qué tema es medio escabroso, cómo incomodamos al poder, como dirían los que dicen que incomodan al poder. Dejen en los comentarios, denos un like antes de que comience esta entrevista con la presidenta de Morena. También compartan este video con sus tías las panistas, con toda la moreniza, con toda la chairiza, con toda la chaviza y con toda la derechaviza, con todos los que tengan en sus contactos de WhatsApp, compártanlo en sus muros de Facebook, en TikTok, y si tienen a alguien de la audiencia, perfil de esta página de la palomita azul, ¿o qué es lo que tiene? Bueno, de esa de que venden fotos en cueros, también ahí compártanlo porque aquí nos interesan todo tipo de audiencias. Si ya me tocaste la campanita, ahí está muy bien, está suscrito, muchas gracias. Si no, adelante, acércate, tócame la campanita e iniciamos. Y antes de empezar esta entrevista que tanto están esperando ustedes, tenemos que hablar de un tema que no solo tiene a México, pues hablando de eso, no, porque es un tema mucho más internacional. O sea, el tema del nuevo Papa. El Vaticano soltó más humo que el plantón que está afuera del Senado. Los 133 cardenales convocados al cónclave, ninguno de ellos de Nuevo León, por cierto, eligieron este jueves a un nuevo Papa. Y el resultado fue algo que nadie se esperaba. O sea, todo el mundo le falló a la quiniela. Cuando el mundo esperaba que el colegio cardenalicio optara por un Papa italiano de la casa, pues, por cuarta ocasión consecutiva se inclinó por un pontífice extranjero. Luego de Juan Pablo II de Polonia, Benedicto XVI de Alemania y el Papa Francisco que tanto extrañamos de la tierra de Messi, Argentina. Robert Francis Prevost Martínez se convirtió este 8 de mayo, hoy merito, en el Papa León XIV, el primer Papa gringo y el segundo Papa latinoamericano, al menos legalmente. Alguien que nadie se esperaba como el ganador. El señor Robert Prevost nació en Chicago el 14 de septiembre de 1945. Tiene ascendencia italo-francesa por el lado de su padre y española por el lado de su madre. Es matemático por la Universidad de Villanova y después estudió Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Roma. O sea que no cualquiera le gana a unas rezadas. Se hizo sacerdote en 1982 y 3 años después, en el 85, fue enviado a Perú, donde fue vicario y párroco. En las siguientes décadas, ya despuesito, ejerció su ministerio entre su natal Estados Unidos y también Perú, pero algunos viajecitos, algunas escapaditas al Vaticano. En el 2014, el Papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo, una ciudad que está ubicada en el norte de Perú. Un año después, obtuvo la nacionalidad peruana. En enero de hace 2 años, en 2023, fue nombrado cardenal y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, un cargo que ocupó hasta hace rato, esta mañana, cuando recibió el nombramiento de obispo de Roma y heredero del trono de San Pedro. Así es, el Papa es peruano, amigos. Y por cierto, hablando del mismo señor del Vaticano, habemos papeada a Trump. Con el nombramiento del nuevo Papa, las redacciones de todo el mundo, incluida la de SDP Noche, corrieron a Google, a Internet, para buscar en el pasado del señor Roberto y empezar a aplaudirle o a funarlo por todo lo que ha hecho en su vida. Lo que la gente encontró en Internet es que el nuevo Papa tiene un origen inmigrante, una situación que va en contra de la ideología cazamorenos de Donald Trump, y eso podría ser, esperemos, una buena señal. Los expertos coinciden en que la selección de este Papa en específico
fue un esfuerzo conjunto por reconciliar a sectores liberales y sectores conservadores dentro de la iglesia, para tener contentos a los más wokes y a los más mochos. Algunos italianos esperanzados confiaban en que hoy veríamos el nombramiento del primer papa italiano en 47 años, pero lamentamos romper sus ilusiones porque nuevamente se eligió a un cardenal de este lado del charco, o sea, de acá, o sea, de nuestro amplio continente. Robert Francis Prevost conoce muy bien América Latina y es defensor de la migración, pero mantendrá una relativa cercanía con la iglesia estadounidense, la cristiana, muy famosa por su tendencia conservadora y lamentablemente también pecando de discriminación muy seguido. Y no es por alusiones, pero ya sabemos que los megacristianos de la gorra roja son los que protagonizan más videos discriminando a la gente. Otra señal que sugiere que León XIV será más conservador que el Papa Francisco es que se presentó ante el mundo vestido con todo el lujo del pasado, incluyendo un crucifijo de oro, cuando el argentino Francisco, no, Papa Francisco, lo hizo aquella vez cuando se presentó, fue con una indumentaria más austera, más sencillito en aquel entonces. Ya veremos en las próximas semanas hacia qué lado carga el nuevo pontífice y veremos si busca imponer tendencias políticas y ser tan controversial con sus declaraciones como lo hizo en su tiempo Jorge Bergoglio, el Papa argentino que, leyendo la Biblia, incomodó a muchos de los que se llaman cristianos. ¡Qué ironía, amigos míos, que el Papa Francisco, que en paz descanse, siendo, pues vaya, el representante de la Iglesia Católica, leyendo la Biblia y dando versículos, incomodara a tantas personas que se dicen seguidoras de la Biblia? Qué raro que cuando ves a cierto tipo de personajes en la televisión gringa que empiezan a hablar de versículos, los rematan con alguna frase que dicen que los pobres no deberían vivir donde viven los ricos, o rematan insinuando que los de cierto tonito de piel pues no deberían tener quizá los mismos derechos que los otro tonito de piel, que los color humilde deberían vivir en un lugar y los de tono noble en otro lugar, que las mujeres quizá no deberían decidir sobre sus cuerpos y otras cosas que irónicamente contrastan mucho con las enseñanzas de la Biblia que dicen seguir algunas personas. Y esto no es una crítica a la religión, es una crítica a la hipocresía de muchas personas que se dicen seguidoras del amor al prójimo y son los más gachos, son los que se dan golpes de pecho los domingos y luego dan golpes al prójimo, a los demás, así, ay, perdón, perdón, y salen y coco al prójimo que se encuentran. No sean así. Esa es la crítica, especialmente en temas políticos, a los MAGAs, o sea, a los Make America Great Again, que de verdad esperemos que no se sientan representados con este nuevo papa, porque de por sí tenemos un Milei, tenemos un Elon Musk, tenemos un Nayib Bukele, que en su proporción han empoderado mucho, tenemos un Trump, han empoderado mucho a los sectores más conservadores del mundo, ¿no? Tenemos ahí en Alemania también. Entonces, ojalá que este nuevo papa pues dé un mensaje a los millones de católicos en el mundo y millones de personas en general, creyentes y no creyentes. Ojalá que dé un mensaje de empatía, un mensaje de cooperación, un mensaje de respeto, un mensaje de buscar derechos, porque creo yo que el momento menos indicado para que perdiera la suscripción a la vida el señor Francisco era justo en este momento, cuando hay este tipo de personajes de la derecha religiosa reclamando, pues, o más bien exigiendo que el mundo sea como ellos quieren, o sea, America Great Again, América grande otra vez. Y si recordamos cuando fue grande América, pues es cuando era más racista y más clasista. Y ojalá que esas cosas no regresen. Hablemos ahora de otro grupo político muy poderoso en el continente, así es Morena. El partido de Morena, que hoy es el partido político más grande de América Latina, pues sabemos que arrasó en las urnas y hoy vive un momento muy complicado, porque si bien la oposición partidista es una payasada, la oposición partidista vive en su autocomplacencia y la verdadera oposición a Morena, al gobierno de la 4T, son los poderes fácticos. También Morena, con tanto poder y tanta concentración y tanta gente y tantos votos, tiene una responsabilidad muy grande y debe escuchar
Sí, se reconocen las cosas buenas, pero también deben escuchar los errores. Y es por eso que agradezco la visita, aceptó el equipo de Morena esta entrevista. Así que recibamos a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. ¡Que pase la invitada! Amigos, estamos con Luisa María Alcalde, ella es la presidenta de Morena, ya la conocen y me acompaña pues lista para 25,000 preguntas y 25,000 respuestas. Listísima, Poncho. Y también aquí está el mismísimo Julián. Gracias, señor Poncho Gutiérrez, diputado federal. No, imagínate, líder no, sindical y periodista, conductor de este espacio informativo. Gracias, Poncho Gutiérrez, por la invitación. De por sí, después de esta entrevista van a empezar a decir que ya empezó tu tuvimos, carrera, sí, estás buscando el hueso, cuánto te ofrecieron. De todas formas, ya lo dicen. Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí en tu programa, la verdad. ¿Todavía vienes inspirada del consejo? Inspiradísima, venimos fin de semana? listísimos. Sí, la verdad que muy contentos de los resultados del consejo, el domingo pasado, así que con muchas cosas. ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué momento fue el más difícil? Pues porque es un partido relativamente nuevo. Se va el creador del movimiento, que le mandamos saludos, que seguramente nos está viendo. Saludos hasta allá. Hasta Palenque. Hasta allá, hasta esa palabra que no digo porque luego nos desmonetizan, pero hasta ese rancho. Pero pues al final hay un movimiento que se está organizando, que es quizá, y bueno, yo creo que sí, el partido político más poderoso de América Latina. Y hay muchas voces y todos voltean a Luisa María. Resuelve, ayúdanos, a ver, sugiere, lidéranos. ¿Qué fue y qué es lo más difícil de estar en tu posición en este momento? Yo creo que es un momento muy importante para Morena, precisamente porque es la salida del presidente López Obrador, que finalmente fue esa figura que nos llevó a pues millones de mujeres y hombres a juntar distintas luchas sociales de diferentes sectores y crear el Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces sale el licenciado Andrés Manuel López Obrador, llega la primera mujer presidenta y el partido después de 10 años pues es un partido que no se parece con el que iniciamos en el sentido de cuánto hoy logra representar la mayoría de los estados, con mayorías en los congresos, incluso con la posibilidad de reformar la Constitución, 2/3 partes, la mayoría en los congresos locales. Entonces es un momento en el que a Morena como partido le tocaban varias cosas. Creo que uno es abrirse a la militancia, es decir, abrir sus puertas para que todas aquellos que quisieran pertenecer a Morena lo pudieran hacer, como afiliándose, participando, credencializándose. Y otra parte tiene que ver con la institucionalidad del partido, es decir, todos estos mecanismos que nos hemos creado nosotros mismos para, por ejemplo, dirimir controversias o para establecer cuáles son nuestros métodos para seleccionar candidatas y candidatos. Todo aquello que nos lleva a la unidad, a ser un partido de reglas claras, de piso parejo, un partido democrático que atiende y que tiene una cercanía permanente con la gente. Yo creo que ese es como el momento que está viviendo Morena. Creo que es el momento también que finalmente fue el resultado del Consejo Nacional del domingo, a partir de esta carta de la presidenta de regresarnos a los orígenes. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Fue un jalón de orejas esa carta? No lo creo, no lo considero así. Entiendo que los medios lo han venido utilizando, incluso señalando, tenía estas dedicatorias. Lo considero más como una reivindicación ética, moral de qué es Morena, qué es el movimiento al cual pertenecemos todas y todos, el siempre hacer un alto en el camino, recordar cuáles son nuestras místicas, nuestro proyecto y sobre todo también decir, a ver, somos lo que somos gracias a que nos seguimos representando o viendo en la gente como una esperanza, como una transformación y nunca podemos perder de vista eso porque de lo contrario entonces sí te empiezas a debilitar o a convertir en lo que no quieres. Presidenta, dos cosas sobre eso. Yo entiendo que no es un jalón de orejas para nadie en específico. El partido va a tener 10 millones de militantes como para pensar que hay que señalar específicamente a una persona. Ahorita tiene cientos de miles, etcétera. El partido más grande de América Latina, como para que la presidenta esté diciendo es para ti específicamente, hacer todo un consejo del partido más grande de esta región. Pero sí implica un cambio en términos generales acerca de cómo se concibe la militancia y el ejercicio del poder público para quienes están dentro del partido.
partido. O sea, no se había establecido este asunto de la austeridad llevada fuera del gobierno, sino a la vida privada o semipública de los funcionarios. No sé, Julián, ¿no? yo creo que no. Yo creo que si uno lee nuestros estatutos, siempre está planteada la austeridad como una forma de vida. Y no solamente como una forma en el ejercicio del gobierno, porque finalmente todo esto tiene que ver con el ejemplo de la austeridad del presidente López Obrador, el ejemplo de la austeridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, es el símbolo de lo que somos en Morena. Entonces no es que yo soy una cosa acá y soy otra cosa acá, sino que la congruencia también en esos principios elementales pues está en toda la vida, en todos los momentos de la vida de un militante. Entonces yo lo que creo es que sí es una recuperación de los principios ya establecidos en los estatutos, pero con la diferencia en que en los lineamientos se es como mucho más específico sobre qué tipo de acciones podrían ser contrarias a un principio. ¿Pero no le van a dar más fuego a la derecha? O sea, porque ahora uno se va a parar en cualquier diputado que se pare en el Costco, van a sacarle la foto y van a decir, esa no es la austeridad que dijeron. No, porque eso es un ridículo y ahí pues se podrá ridiculizar. No se trata de que no puedan ir al de Costco, ellos, de que no puedas ir a, incluso, ¿no? Que sacaron, que si fue al City Market, que si comió en tal lado. No, aquí estamos hablando de la vida ostentosa, de los grandes lujos, de, ¿no? O sea, de ser, o sea, de mostrar como si lo material fuese lo más importante en la vida. Un boleto de avión en primera clase, por ejemplo. Por ejemplo, eso pues se planteó en los lineamientos como no es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo de un militante de Morena y sí se establece claramente no aviones privados, no helicópteros privados, no utilizar los asientos de primera clase y después se habla como de mucho, o sea, de ser ostentoso con grandes vehículos blindados o aquellos que traen sus séquitos de camionetas, ¿no? Que vienen abriendo paso. Todo eso que es como la parafernalia del poder, o sea, es como justamente lo que estamos reivindicando que no entra dentro de nuestro que yo le doy aquí la razón a Julián, pero también entiendo la parte del ejemplo. A ver, tienes tus estatutos y a los únicos políticos que en los últimos 6 años se les ha criticado, y la austeridad, Luisa María, y la austeridad, ¿por qué? Porque tienen un reloj de 2,000 pesos, porque tienen un iPhone, no sé si Tlali la encontraron comprándose un iPhone. Eso en el City Market fue un absurdo. Es ridículo. Ridiculeces, pero no también es como pues ya les dieron más cartas a la oposición, ahora cada vez que va, yo estoy seguro. Es que va a pasar. Y los van a tener que exhibir ahí en la Moreniza cada vez que suceda. Porque nosotros no somos los que caemos en ese ridículo, ni los lineamientos de Morena están bajo esa lógica de la oposición. Estamos hablando de principios elementales. ¿Por qué la austeridad? O sea, vámonos al fondo del asunto. Nosotros lo que representamos es un proyecto de país que juntó a tanta gente para que formáramos Morena alrededor del presidente López Obrador. Bueno, el hartazgo de ver un país que estaba repartiéndose a pedazos por una bola de rufianes y corruptos, que un proyecto que pudiese construir algo totalmente distinto a partir, de la honestidad. Entonces, ¿qué es un ejemplo y qué es un elemento fundamental de nuestro movimiento? Gente honrada. Y luego de la austeridad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los gastos superfluos del gobierno, a eliminar todo eso para concentrar esos recursos y destinarlos a lo que realmente importa, que es el bienestar de la gente, programas sociales, desarrollo en todas las zonas del sureste donde no había, programas no solamente del bienestar, sino realmente que pudiesen sacar adelante como programas productivos, y todo ello es lo que nos ha generado la unidad alrededor de nuestro movimiento. Entonces, reivindicar eso en los lineamientos, pues no es caer en el ejemplo absurdo de que si fue o no al Costco. No es eso, es simplemente no somos esos que, como los panistas o los prianistas en general, cuyo único interés es lo material, el dinero. Estos cuates lo único que les interesa es el lujo, es el dinero, es la buena vida. Bueno, eso no somos en Morena.
¿Y qué hay de aquellos de Morena que tienen muchísimo dinero? Porque hay mucha gente, empresarios están adentro. A ver, pero no todo el que tiene es malvado. Ajá, el sí, no, toda la estoy vida diciendo. lo dijo. Pero ellos también deberán entonces delimitarse un poco en la vida pública, espacios públicos. Yo creo que lo importante del consejo era como darle mucho peso a lo que es el ejemplo. Okay. ¿No? O sea, es muy importante porque finalmente los dirigentes de Morena, ya sea diputadas, diputados, senadores, gobernadores o nosotros mismos dentro de la dirección de Morena, pues claro que es muy importante el ejemplo. O sea, es muy poderoso. Y eso significa también pues hacer una reflexión conjunta, colectiva, de decir, no es en lo individual que una actitud distinta te afecte a ti. Una actitud distinta y contraria a nuestro movimiento nos afecta a todos. ¿Hay ruptura dentro de Morena? O sea, yo sé que es muy temprano para hablar de eso y ahorita de seguro estás salivando a algún opositor así como... Para nada. Confiésalo, dilo. Pero así como que tú digas, uy, este grupito como que... El otro día decías algo interesante, me gustó mucho en Twitter. Decías los analistas y los anelistas. Hay analistas y anelistas. Anhelan también. Hay unos que anhelan que se reviente Morena, pero ya. Eso sin duda lo hay. O sea, hay quienes se soban las manos para que haya divisiones, para que haya ruptura, sobre todo la oposición, porque pues una oposición moralmente derrotada que pues no se ve para cuándo pueda de ninguna manera recuperar la confianza de la gente. La gente está clarísima que ellos significan hipocresía, corrupción, negocios. Y claro que ellos están buscando, incluso los medios, o sea, uno puede leer las columnas y una bola de inventos de que no, que si esto, el Senado no le hizo caso a la presidenta y que... Muchos cuentos alrededor y muchas mentiras alrededor de esta actitud de querernos ver confrontados. ¿Qué existe? ¿Qué sí existe? Bueno, somos un movimiento plural, no somos de pensamiento único. ¿Puede haber diferencias? Claro que puede haber diferencias. Debe haber diferencias. Debe haber diferencias. Incluso te diría voy más allá. Somos un movimiento donde se vale levantar la mano, por ejemplo, para aspirar a un cargo de elección popular, para querer ser gobernadoras, gobernadores. ¿Se vale? Claro. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues que tengamos reglas claras, eso sí, porque ¿dónde empiezan las divisiones? ¿Dónde puede haber fracturas? ¿Dónde podemos perder la unidad? Uno, si nos alejamos de los principios. La unidad en Morena está basada en el proyecto y en los principios. Entonces, perder eso, pues entonces lleva a las fracturas. Pero también, si no canalizamos nuestras diferencias en las instancias que nosotros mismos nos hemos determinado. Entonces, puedo estar yo en desacuerdo contigo, Poncho, en que hubiese la incorporación de tal persona o en la actitud que has tomado al promocionar tu persona en unos espectaculares. Sí puedo. ¿Cómo debo procesar eso? A través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Esa es la institución que nosotros mismos dijimos, bueno, ahí se van a resolver las diferencias. A partir de una premisa básica que es, claro que puede haber diferencias y claro que también pudiese haber equivocaciones, errores en un momento dado de algún dirigente. Ahorita decías que en Morena cualquier persona puede levantar la mano y decir yo quiero ser gobernador, claro, yo quiero ser senador, eso. Pero ¿qué pasa cuando muchos de esos levantan la mano y 24 horas antes estaban insultando morenistas en Twitter y dicen pues ya me perdonaron, ya me bautizaron en el morenismo, bienvenido? Y el resto de la militancia casi se le dice, ahora le tienen que aplaudir. No. En este programa hemos criticado eso muchas veces, a pesar de que la oposición dice que aquí alabamos a Morena y que nos pagan 1,000 millones de euros y no sé cuántas cosas más. Aquí criticamos muy seguido eso, de que un personaje que hace 2 días criticó a Morena horriblemente e insultó a morenistas, ya está en Morena. ¿Qué consejo o qué postura toma el partido? Y además, ¿qué deben hacer los militantes que dicen, Luisa María, no me gusta eso? O sea, ¿dónde se quejan? ¿Cómo evitan que esto pase al futuro? Yo creo que, hay varias cosas. Retomo el comentario en 2 sentidos. El primero es, no es que tú recojas a alguien y lo dices, y apláudanle todos. No, aquí nuestro método de selección de candidaturas es preguntándole a la gente. O sea, ¿cómo le hacemos para elegir al candidato o a la mejor candidata o candidato para el gobernador de X estado? Hacemos una encuesta.
Vamos y le preguntamos a la gente de nuestras filas de estas personas quiénes consideran que es el mejor gobernante. Y no nada más es de conocimiento, es también de positivos y negativos. ¿Por qué? Porque desde la época de Andrés Manuel, desde que creamos Morena, ha sido un método que nos ha funcionado, uno, para que no sea una decisión cupular. Aquí nos ponemos de acuerdo, Julián, Poncho y yo, a ver cuál te gusta, a ver tú con quién te llevas mejor, quién es tu cuate. No. O sea, vamos y le preguntamos a la gente de ese municipio o de ese distrito o de ese estado, pues quién consideran que es el mejor candidato. Y de alguna manera trasladamos a la población que va a ser gobernada a la decisión de nuestro movimiento. Sí, la queja de muchos militantes en procesos electorales pasados, ya no lo vi tan expresado en el 24, pero en el 21 sí, es que no existen las encuestas. La gente dice, o hay cierta percepción de que por lo menos a nivel municipal, o sea, ya llegándolo como al nivel micro, las encuestas terminan siendo un instrumento más. ¿Es falso eso? ¿Se hace? Depende de cuándo. A ver, es que yo creo que hubo un momento donde no se tenía la capacidad para hacer. Es difícil de consolidar eso, es difícil. No, claro, para poder hacer todas las encuestas. Pero, por ejemplo, pongamos el ejemplo de ahorita. Ahora tenemos elecciones en Veracruz y en Durango. Hicimos encuestas, te podría decir, en el 80% de los municipios. ¿Por qué en 20 no? Bueno, porque son muy pequeñitos y no se puede levantar una encuesta. Se puede generar consenso, ¿no? Se puede sentar ahí a los aspirantes. Entonces, y a ver cómo lo hacemos. Hay de dos, o generas consenso, quiere decir todo el mundo estamos de acuerdo en que es el mejor candidato, vámonos, cerramos filas con él. O no hay consenso, levantemos la encuesta. Entonces, sí estamos intentando que en la mayoría de los casos se pueda resolver a través de una encuesta, ¿no? Y también hay que decirlo, en momentos específicos de la construcción de nuestro movimiento, dado que el fin último es la transformación y para transformar el país había que ganar la presidencia, claro que hubieron momentos de llamar a una unidad nacional, a que se pudieran venir mujeres, hombres de otros partidos, de otras luchas, a Morena. Y estoy de acuerdo en que mucha gente decía, ¿por qué? Si los militantes de antes, los originales, los fundadores, los fundadores, me lo encuentro mucho en el camino eso. Pero uno tiene que de entrada pensar en dos cosas. Uno, necesitábamos esa fortaleza para ganarle al PRIAN, o sea, haberle ganado a estos sujetos con todo lo que hicieron en contra después de fraudes electorales. Sí, es histórico. Requería de eso y más. Pero una cosa adicional es cuando nosotros sumamos a una persona, aunque anteriormente hubiese hablado mal del presidente, nunca jamás lo hacemos a través de pactos cupulares de ¿cómo sabemos que le hacen? Al estilo del PAN en Coahuila, ahí que se habían... notarías. De que tú te vienes, pero yo te voy a repartir unas notarías y te voy a dar el cambio del baño público del mercado. Hasta eso se reparten estos. Bueno, nosotros lo presumen. Lo publican. Lo publican, lo presumen. Nosotros no claudicamos en el proyecto. O sea, está bien, ese diputado, ese senador se va a sumar a nuestro movimiento, sí, pero se va a sumar a votar nuestro proyecto. Es decir, va a abonar a que haya una mayoría para llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, para llevar a cabo que los programas de bienestar estén en la Constitución. ¿Sí me explico? La diferencia es grande. Yo no le quiero hacer la chamba a la oposición diciendo, pues todo el PRI está en Morena, ¿no? Claro, pero cuando son elecciones, oye, vota por el PRI para sacar a Morena. Pues no, que el PRI era Morena, se hacen bolas ellos. Eso no lo voy a decir y yo entiendo que cuando durante décadas el único partido que creaba perfiles políticos era el PRI, es obvio que un partido tan rápido, que tuvo que organizarse con muchos perfiles como es Morena, tuvo que agarrar de muchos lados y a mí no me asusta eso y me parece que hay perfiles buenos más allá del partido. Tú estás hablando de la gente más grande, ya hablando de nuestras generaciones. Ay, gracias. Digo, ustedes están más jóvenes que yo, pero, o sea, en realidad no estamos hablando de que esa gente hubiese estado en otros partidos. Ellos ya empiezan a tener sus, en realidad participar primero en Morena. Sí, pero más allá de esto, que no concederle esa maroma pésima a la oposición, que por lo general son los priistas los que dicen sí, pero el priista Morena, güey, tú estás en el PRI, estás pegado con el PAN, o sea, no digas nada. ¿Qué pasa? A ver, yo entiendo, y aquí lo hemos dicho 1000 veces, se requiere un voto en el Senado para aprobar la reforma judicial que todos queremos y adelante, y no podemos quedarnos así, y nos aguantamos la respiración, pues ni modo, quien sea, órale, vótale, va.
Pero de eso a levántense y apláudanle porque este señor Yunes es el héroe de la patria. Es un exceso, O sea, bueno, pero es un buen ejemplo. Es un pero hay buen mucha ejemplo gente el que se indigna acabas con de eso. dar. O sea, lo que sí es importante es entender que era importante su voto para poder llevar a cabo. De acuerdo. Ahora, cosa distinta era su participación y militancia en Morena. Entonces hubo un desacuerdo, ¿no? Se llevó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia... ¿Qué pasó ahí? ¿Le van a rechazar o él primero renuncia a su aspiración? No, o sea... ¿Ya estaba el documento listo? Sí, o sea, entiendo que sucede prácticamente al mismo tiempo, porque ¿qué es lo que hace la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia? Bueno, analiza y determina entonces, bueno, no da lugar la afiliación en específico. Entonces, eso es un poco lo que debe de suceder, ¿no? O sea, se puede estar en desacuerdo y aparte hay ejemplos distintos, sí. Bueno, pues se pueden llevar las quejas ahí. Yo le solicito al partido y a toda la gente que seguramente te está viendo a ti, a Julián, tu servidor, toda la gente que esté en la organización de Morena, creo que puedo hablar en nombre de mucha de la audiencia, militantes, no militantes, obradoristas, no obradoristas, izquierdistas, gente que dice voy a votar por Morena mientras el PRI y el PAN siguen con sus babosadas. Esa gente, muchos de ellos, cuando ven que hay un Yunes o un Murat o un Cuauhtémoc Blanco que dicen es que yo jamás los defendería, y es gente que está en el movimiento, gente que todo el día se pelea en Twitter con los derechairos, con el PRI, con el PAN, que dice es que esta es una priista corrupta y al día siguiente tiene el chaleco de Morena y prácticamente se levantan, aplauden, se toman la foto, le hacen así y es como presumir. Como, mira, ¿te acuerdas que ayer todos estábamos en contra de ella? Pues ya no, ahora ven y le levantas la mano. Yo entiendo que falta un voto, falta cualquier cosa, pero mucha gente, de verdad, seguramente en los comentarios se van a ver, en el tema de Yunes específicamente, y es un ejemplo de muchas cosas que han pasado, entiendo que falte un voto, no la vamos a hacer de emoción, no nos vamos a enojar porque es para que pase la reforma judicial, pero no se levanten toda la bancada morenista, le aplaudan, casi le hagan así, suban la foto y esperen que los morenistas les aplaudan. O también decir, eso no es el partido, fueron senadores específicos. Sí, los senadores, pero ha pasado con otros políticos que tienes un Murat, tienes un Yunes, que así casi la selfie, y es como, ¿qué esperas que pase? ¿Qué esperas? ¿Cómo esperas que reaccione la militancia? Ahora, la oposición va a decir, ay, no son iguales, son peores, ¿no? Esas frases de siempre. Pero la gente dice, a ver, somos conscientes que la oposición hoy no es opción. La oposición hoy no es opción, lo hemos dicho 1000 veces, y puede que Morena se esté confiando de eso, que digan, pues bueno, al cabo la gente no vota por la oposición. Fíjate que no, yo creo que justamente lo del domingo un poco tiene que ver con eso. O sea, la carta de la presidenta, el reunirnos todos los liderazgos, incluidos diputados, senadores, es eso. O sea, en la medida en la que vamos avanzando no podemos confiarnos. O sea, nosotros mismos somos los que tenemos que ser conscientes y mucho más responsables de que nos toca cuidar al movimiento hoy más que nunca, cuidar el legado de López Obrador, cuidar ese vehículo de transformación, porque el problema es que si nosotros, en la medida en la que nos vamos alejando, o hay seducción del poder, porque el poder seduce, ¿no? O sea, eso, se va alejando uno del pueblo, de la gente, de lo que realmente son las exigencias, pues entonces vas dinamitando la posibilidad de que exista un partido que atienda las necesidades de la gente. Si nosotros hacemos eso, ¿qué le dejamos al país? O sea, si no existe Morena, ¿qué queda? O sea, digo, pensémoslo, es como en serio, nos queda el PRIAN. Entregarlo, Fosfo. O sea, ¿qué le queda a la generación de hoy, del mañana? Entonces, es un poco como el llamado siempre a esa reflexión de decir, no, o sea, todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad histórica, no con nosotros mismos y con nuestra posibilidad de estar en tal cargo o tal encargo, no, con el país, con la nación, ¿me explico? Entonces, yo creo que un poco esto que dices tú de están confiados, pues no estamos confiados, que el domingo pasado dijimos, a ver,
regresemos al origen. ¿Para qué creamos Morena? ¿Qué significan nuestros estatutos? ¿Cuáles podrían ser esas acciones que la gente no le gusta ver porque la ve contraria al proyecto de Morena? O también, por ejemplo, ¿vale? Está bien, se vale levantar la mano para una candidatura, pero recordemos una cosa, en Morena las campañas se hacen a ras de tierra, es tocando las puertas, es hablando con la gente, es repartiendo un volante. Yo no hago campañas o no debería estar haciendo campañas con espectaculares, en camiones, en el metro, eso no. Eso es contrario a nosotros. Entonces, si se ponen las reglas claras, no hay necesidad de que haya ni llamadas de atención, ni mucho menos, sino que ya todos sabemos cómo podemos avanzar. Sí. Presidenta, Federico Arriola, quien forma parte de esta empresa también, el día que la presidenta anuncia que va a mandar la carta, y lo anuncia producto de una pregunta personalísima con respecto a la situación de Andrea Chávez en Chihuahua, tuitea una cosa con la que yo no estoy necesariamente de acuerdo, realmente no estoy de acuerdo con ella, me parece excesiva, pero dice: la dirigencia nacional de Morena, la presidenta nacional Luisa María Alcalde, debiera en este momento exigirle a Andrea Chávez desistirse de sus intenciones de ser gobernadora de Chihuahua para pasarla a la próxima, porque este fue un claro regaño. ¿Por qué es que no es correcto eso? ¿Por qué es que la dirigencia dijo, no, pues a ver, vamos a hacerlo en términos más generales? No, es que no creo que el problema esté ahí, ni que sea en específico Andrea, ni que sea en específico ninguno de los candidatos. Lo que sí creo es que la presidenta dijo, a ver, recordemos que en Morena las campañas se hacen casa por casa. Entonces, si tú estás planteando tener una imagen tuya en esto que eran las unidades médicas, es decir, eso no se vale. No quiere decir que no puedas ya participar. A ver, también hablemos, o sea, Chihuahua, por favor, o sea, vean el gobierno que tiene Chihuahua, por el amor de Dios. Urge gobierno que fascista, llegue la transformación en Chihuahua. Entonces, claro que queremos que llegue la transformación en Chihuahua, no a cualquier precio, ni a toda costa. Entonces, ¿qué es lo más efectivo? No solamente para ella, sino para cualquiera que quiera participar y ganar estados que nunca hemos ganado, como Chihuahua. Bueno, claro, toquemos las puertas, es eso. En este asunto de los análisis y los anhelos, los analistas y los analistas, había otro gran anhelo mediado ahí, como que disfrazado de análisis, que realizaban el sexenio pasado, que era el motivo de cohesión de Morena. Es López Obrador. O sea, este es el partido de López Obrador. Cuando se vaya López Obrador, se va a empezar a desmoronar todo, porque es la única cosa que lo mantiene unido a todos y los tiene en cintura a todos. Eso dijeron de forma repetida, sistemática, desde los medios profesionalmente se empezó a manejar esa lógica. Ya se fue López Obrador. Sigue unido el partido en buena medida, con estos disensos que son un poco más visibles ahora, pero unido y realmente muy unido. ¿Pero qué representa López Obrador ahora? Porque si hay que decir, López Obrador sí era el gran símbolo de Morena. Morena realmente se funda como un instrumento para llevar a López Obrador al poder y después transita a ser algo aún más. ¿Pero qué representa López Obrador hoy todavía? Nuestro líder moral. Igual que la presidenta. O sea, yo creo que la importancia es, o sea, el presidente fue este hombre, digamos, hoy muy probablemente el presidente más querido de la historia de nuestro país, que inicia la transformación y que siempre va a ser el líder moral de los morenistas, de los obradoristas, de la cuarta transformación. Entonces siempre va a tener ese lugar, independientemente de cómo vaya y continúe la transformación avanzando. Ahora llega la presidenta, la primera mujer presidenta de México, a hacer un papel de una dignidad, pero sobre todo de una representación de nuestro proyecto muy fiel. O sea, lo que representa Claudia, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, como presidenta de México, es lo que nosotros como morenistas vemos representado el proyecto de país. Y me parece que no solo nosotros, o sea, lo que es un fenómeno es hoy en día 85% de la gente, o sea, 85% del pueblo de México dice, me representa a ella y me representa ese proyecto. Entonces hay una confianza real en el proyecto de Morena. Pueden ahí algunos columnistas y esto y que sí la fractura y que sí en Morena y que si fulano de tal. No. Hoy en día Morena lo que es la posibilidad, o sea, lo que la gente ve para estar mejor. Luisa, ¿necesitas oposición? O sea, aquí lo agarramos de piñata a la oposición siempre. Y para una democracia tiene que haber un contrapeso, un equilibrio. La oposición, y no lo digo porque estés tú aquí,
porque aquí vamos a invitar opositores siempre, hoy es un grupo de estandoperos, ¿no? O sea, cuentan chistes, se contradicen. Si la presidenta dice blanco, ellos dicen negro. Si luego la presidenta dice negro, ahorita dice blanco. No hay oposición. ¿Morena necesita una oposición ahorita o dices, creo que estamos mejor así en lo que nos organizamos, arrancamos, o siempre necesitas una oposición? Yo creo que, claro, que las democracias sería deseable que hubiera una mejor oposición en México, sin duda. ¿Cómo te imaginas una oposición buena en México? Bueno, de entrada, decente, o sea, una oposición que puede tener ideas de proyecto, de cómo hacer las cosas, un proyecto de país distinto, ¿no? Que defiendan el neoliberalismo. Bueno, pero que lo defiendan desde una visión de Estado. Una teoría. El problema de ellos es que son una bola de corruptos, que ellos nada más están ahí para hacer negocios. O sea, el problema no es que sean unos contreras, no es lo que tú dices, que dice blanco y la oposición dice negro. No están en el basurero de la historia por eso, no por contreras. El problema es que todo el mundo, ¿quién va a creer? O sea, que el PRI y el PAN, que Alito, que el dirigente del PAN puedan representar un cambio o un beneficio en sus vidas cotidianas. O sea, ¿quién se va a ir con ese cuento? Si estás hablando, la verdad, de acusados de cártel inmobiliario, estás hablando de Alito Moreno, por el amor de Dios. O sea, la gente hoy en día está muy politizada, está muy consciente. No es que le estés hablando de gente que no conoce, o no es que le estés hablando de proyectos que no sufrieron ya en carne propia, ¿me explico? Entonces, por eso veo que es una oposición muy chafa. Por eso considero que claro que debería de haber una oposición que puede tener un proyecto de país distinto y que entonces habría mesas de debate aquí como para discutir, oye, aumentar el salario mínimo va a generar inflación. Aquí están mis pruebas y esto y el otro. No, el salario mínimo, incrementarlo, va a fortalecer el mercado interno y va a sacar adelante. O sea, ¿sí me explico? Ese tipo de debates pues no se dan. ¿Por qué? Porque pues ahí está el nivel de liderazgos y de perfiles. Pero ahora, yo sí creo que sí hay una oposición que no está tan mal como el PRI y el PAN. No tienen proyectos. Sino la oposición que se ha reconstruido mediáticamente, la oposición mediática. O sea, hoy yo creo que la gran oposición termina siendo latinos, termina siendo atípica. Los medios de comunicación cooptados desde la derecha y que sí representan, bueno, muy poco electoralmente, pero representan un contrapeso permanente o un ejercicio de ser contreras de manera permanente y que tienen algo de audiencia aún cada vez menos. El rol de la presidencia del partido es ganar elecciones y naturalmente también entonces hay que hacer la batalla mediática. ¿Cómo entiendes tú el rol de los medios opositores? No, yo creo que, fíjate, que hay una cosa bien interesante ahora, sobre todo que se hablaba de cómo la ley de telecomunicaciones, hay censura, van a reprimir. O sea, yo no me acuerdo de sexenios anteriores que se hubiese vivido esta libertad. La posibilidad de que en los medios, o sea, uno le prende a la radio o a la televisión todos los días y constantemente son ataques al gobierno. ¿Todo el tiempo? O sea, todo el tiempo. Es rarísimo de repente ver un halago, un se hizo bien, un qué bueno. Antes, o sea, lo que pasa es que ya se nos olvida, pero antes eran puros halagos. Cualquiera que se atreviera siquiera a hablar mal del presidente de la República, o sea, no estaba en ese medio de comunicación al día siguiente, ¿me explico? Entonces, lo que hay ahorita es esa apertura y se celebra que, aunque muchas veces tiene que ver con dinero, dicho sea de paso, o sea, los propios medios protegiendo sus intereses, se celebra que haya la posibilidad de hablar con mucha libertad. ¿Qué es lo que sí creo? Ya esos medios no tienen el poder que tenían. Antes, una primera plana de Reforma, o sea, había como mucho más la sensación de que los medios estaban apegados a la verdad, que había información objetiva. Hoy no, hoy hay una sociedad mucho más consciente de que hay mucha manipulación en los medios de comunicación, de que hay intereses siempre atrás de lo que se dice en los medios de comunicación. Entonces creo que eso ha sido como la enorme diferencia y la revolución de las conciencias. Hoy pues ya no tumba un presidente el que esté fregando todo el día en la radio y en la televisión un noticiero, claro, ¿no? O sea, de las estrellas. Pues no, ya no. Bueno, la campaña de ya la mañanera,
pues por mucho se llevó a esos programas. Sí, le apostaron a construir una candidatura mediática con la campaña. La campaña de Xochitl Xochitl Gálvez. fue lo último que les quedaba para evidenciar su, y no de todos, pero sí muchos que se veía que les costaba mantenerse en el papel de neutrales, imparciales, que no defendían a nadie. Decías, yo escucho más halagos y piropos a Xochitl desde los medios imparciales Claro. que desde el PAN. Sí. Entonces, eso fue lo último. O sea, Massive Caller, ¿quién la estaba moviendo? No la estaba moviendo el PAN, la estaban moviendo muchos medios medios de imparciales. comunicación Y cuando uno decía, oye, güey, es que, o sea, más discreto, te está pagando Morena, ¿verdad? Cuando había más Claro. sentido pensar que les estaban financiando Claro, por allá. claro. Querido Poncho, gracias por la invitación. Me tengo que retirar a otros eventos, pero muchas gracias, Presidenta, por estar Al acá. contrario, Poncho, ahí se queda gracias, contigo. Muchas muchas gracias. Pásale, gracias. pero insúltame, grita, avienta el micrófono para darle sí, para darle para más rating. molestarnos acá, la Luisa, verdad. aquí de este ladito. Yo en el tema de los medios de comunicación, aquí es donde agarramos de piñata no solo a la oposición, también a los poderes fácticos. ¿Cómo lidia un proyecto? Y yo no quiero ponerme el sombrero de aluminio y decir, ¡ay, toda la prensa neoliberal está en contra de la 4T incorruptible! Yo no quiero sonar así. Pero sí sabemos que si durante décadas hubo un grupo político, principalmente del PRI y el PAN, que trabajó muy bonito y de la mano y con algunos medios de comunicación, con algunos periodistas en específico que ya han salido los cheques de, ¿cómo decía? ¿El presidente? Sí, que señor presidente, pero tengan atenciones con nosotros o cariñitos. Sí, sí, sí. No recuerdo la palabra, pero con el ejemplo de Cedillo, ¿no? Lo sacan del sarcófago y salen muchos de los comunicadores imparciales a defenderlo como minions a Gru, así como, no lo toques. Y dices, oye, pues es que es obvio que tú se lo defendías en su momento y también ahorita. ¿Cómo lidia un régimen nuevo, un grupo nuevo de políticos que dice, pues tengo muchos medios de comunicación con mucho alcance que están, como ya no les damos el chayote de antes, o la publicidad oficial, o los favores de antes, o no los invitamos a las cenas como antes, porque a veces solo es eso, ¿no? Como ya no nos llevamos bien con esos comunicadores, pues sabemos que no están criticando, están golpeteando. ¿Cómo lidias con eso? Es una maquinaria mediática. Sí, pero fíjate, yo creo que la mejor estrategia para haber hecho a un lado eso, sin tener que caer en la trampa de seguir con el chayote y pagándole a los medios, es el invento de la mañanera. Es tener un medio de comunicación directa con la gente. O sea, yo creo que en el momento en el que se creó la mañanera con el presidente López Obrador como un espacio no solo con los medios de comunicación, sino ya a partir de las plataformas y las redes sociales directa, pues entonces como que quitaste mucho intermediario, quitaste mucha manipulación y lograste finalmente que hubiese ese diálogo circular. Entonces creo que ese es como el gran acierto de las mañaneras del presidente López Obrador y de la presidenta, que logran como esa información efectiva entre el pueblo de México, el ciudadano de a pie y su presidenta o presidente. O sea, es la verdad que, no sé, ahora, ¿no? Que hemos andado en campaña, andábamos en Durango, andábamos en Veracruz, y no sabes la cantidad de gente que te encuentras que dice, yo todos los días veo la mañanera. Todos los días veía la mañanera con López Obrador y diario religioso lo que hago es poner a la presidenta. Entonces, ¿qué pasó? Pues que muchos medios perdieron importancia en razón de que existía esa comunicación directa. ¿Cuál es tu termómetro con el que mides la actitud de la gente, la felicidad, la inconformidad? Las encuestas, los eventos, Twitter, la mañanera. ¿Cómo dices, siempre, híjole? Siempre creo que medir a través de encuestas es fundamental. Siempre hay que estar como tratando de recoger. Menos Massive Caller, esa no está como muy fundamental. No es por nada, pero en Morena tenemos ya un equipo muy profesional de encuestas que te permite eso, también ir sintiendo cómo está la gente. También lo mismo decía el presidente López Obrador, lo hace la propia presidenta. Y yo creo que no solo eso, sino también tener constantemente pues, salidas. O sea, ¿qué hace la presidenta al igual que hacía el presidente López Obrador? Pues todos los de viernes a domingo sale, escucha, habla con la gente, todo. O sea, es muy interesante cómo ahí mismo vas percibiendo también cuando hay cierta inconformidad o cuando un programa no se está bajando bien o no es cierto que aquí en el hospital haya tal. Entonces empiezas también a tener esa percepción mucho más auténtica de lo que está pasando. Hice una encuesta express hace
rato, porque, como te comenté hace rato, yo dentro de unos días, si todo sale bien, voy a entrevistar a Jorge Romero, el presidente del PAN, que seguramente le mandas muchos saludos. También a Alito Moreno, presidente del PRI, que seguramente también le mandas muchos saludos. Van a estar aquí los dos dentro de algunos días. Y a ellos también les voy a preguntarle a la gente, a la audiencia, cosas que en esta ocasión, que los morenistas te aplauden, te reconocen que han hecho, que ha hecho bien el partido, y cosas insuficientes. Lo mismo les voy a decir a ellos. Hice la encuesta. Los morenistas te agradecen, bueno, a ti y a todo lo que ha hecho el partido y al gobierno de la 4T, los programas sociales, el número 1. Yo creo que es porque lo más inmediato lo que se siente. 2, el aumento del salario mínimo. Y 3, la reducción de la pobreza. Ahorita vamos a las cosas que no les gustan. De estas 3, ¿qué más viene? ¿Te motiva saber que la gente está agradecido con un partido político, con un movimiento político, social, un proyecto que dicen, tengo mi pensión, tengo mi beca gracias a estas personas, gracias a AMLO, gracias a Luisa, al partido, al movimiento? ¿Cómo se siente eso? No, pues imagínate, un orgullo inmenso, ¿no? Es una satisfacción de estar en el lugar correcto de la historia. Es una reivindicación de que la ruta es la correcta y creo que finalmente, o sea, es interesante que se conteste eso, porque lo primero, el efecto es lo tercero, es los programas sociales en sí mismos, pues claro que son importantes, que haya derechos y que si eres un adulto mayor se te apoye, pero también gracias a eso y al salario mínimo se ha reducido la pobreza. Entonces están interrelacionados, o sea, gracias a eso se ha reducido la desigualdad. ¿Qué más podemos desear que en nuestro país podemos seguir reduciendo la cantidad de mujeres y hombres pobres que existen, niñas, adolescentes que no tienen acceso a lo más elemental? Entonces creo que es pues ese sentimiento como de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Que son datos que luego van a decir mis queridos amigos opositores, no, los datos de Morena, no, el Banco Mundial lo ha confirmado. No, pero la verdad, eso sí, yo creo que ya es el colmo. No lo subestimes, ¿eh? O sea, no es cierto, son otros datos. Ahora, como diría cierto periodista de corbata rosita, hay que incomodar al poder. Nada más que él entiende poder como Morena, ¿no? Pero en general hay que incomodar al poder. 2 de las cosas que más han lastimado a la militancia, que no necesariamente es toda la audiencia, porque hay audiencia que simplemente ha preferido votar por Morena sin ser militante, izquierdistas, obradoristas, es uno, que se dan cuenta, perciben que en las cámaras hay a veces grupos que atoran iniciativas, que dices, ¿por qué no aprueban esto si es necesario? Lo manda la presidenta. Ah, casualmente este personaje tiene intereses. Uy, qué coincidencia, que la interrumpen, que lo alargan. O sea, a veces sienten que dentro de Morena hay piedras que estorban en el caminar. Y segundo, repetimos, tanto en las relaciones personales como en la política, no nos gustan los chapulines. Y la audiencia aquí siempre dice, otro chapulín que me obligan a aplaudirle, ¿no? No solo un voto necesario, no solo un aliado necesario que me tapo los ojos, ni modo. Otro chapulín que ayer me estaba insultando por haber votado por Morena, que ayer estaba insultando al presidente y hoy me obligan a que le aplauda. Esas 2 inconformidades, ¿por qué pasan esas cosas y qué le puedes decir a la gente que está inconforme con eso? Yo lo que creo es que a veces debería de poder haber una comunicación más efectiva entre nuestros representantes y nuestra propia militancia, ¿no? O sea, a lo mejor hay procesos a veces que no se explican bien por qué se decide lo que se decide. Pasó lo de nepotismo, me da la impresión, ¿no? De que hubo la percepción de que, pues, ¿por qué no se aprobó como lo mandaba la presidenta? ¿No? Seguramente alguien no quiso. Lo cierto es que se necesitan 2/3 partes para que
haya una reforma constitucional y no se conseguían los votos con nuestros partidos aliados. El problema no estuvo internamente en Morena, sino que se necesitaban los votos del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo para poder hacer una aplicación desde el 27 como lo había mandado, o lo había enviado la presidenta como propuesta. Como Entonces, no se consiguió, por eso se decide finalmente que para que sí quede en la Constitución, si el consenso se lograba 2030, pues que se aprovechara, que se reformara e internamente nosotros aplicarlo desde 2027, que fue lo que hicimos. Pero quedó la sensación en muchos militantes, porque también me lo han dicho, es que algunos de Morena en el Congreso no querían su aplicación en el 27, pero creo que no fue así. Y en todo caso, ahí, como se dice a veces, el área de oportunidad está en que pudiese haber pues una comunicación más efectiva entre qué fue lo que sucedió, que se explicara por parte de los legisladores con absoluta transparencia y claridad, y entonces creo que la militancia podría entender mejor ese proceso. ¿Dónde pueden quejarse los militantes que digan no me gusta esto? ¿Dónde está el buzón de sugerencias? En la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Ok, ese que es un sitio. No, es la comisión, digamos, es una institución y ahí pues uno manda su queja, se puede levantar de oficio, pero uno como militante puede mandar su queja sobre algún otro militante o también algún dirigente. Dos últimas preguntas, una fácil y una difícil. ¿Cuál quieres primero? Creo que la difícil. Primero la difícil. Tengo un encargo de mucha gente, muchos mexicanos en redes sociales, críticos de Morena y simpatizantes de Morena, todos. Yo sé que nunca en México se había hablado, nunca en la historia, de reducir la jornada laboral. Nunca. Y la presidenta hace unos días salió, el Día del Trabajo, y dijo, sí se va a cumplir lo de las 40 horas. Y dije, bien, pero dijo, de aquí al 2030. Y dije, yo entiendo lo difícil que debe ser lidiar con los empresarios, pero también México es uno de los países que tiene la jornada laboral más larga y aún con el aumento al salario mínimo que hizo el presidente López Obrador, aún en proporción sigue siendo México el lugar donde los trabajadores chambean más horas por menos dinero en proporción a los demás países de la OCDE. Creo que nos gana Corea del Sur e Indonesia, no recuerdo, algo así. O sea, no está chido. Yo tengo el encargo de decir que es insuficiente. Okay. Es insuficiente el plazo de aquí al 2030. Me parece que la gente trabaja mucho, se frega mucho. O sea, tenemos el de los peores lugares en el mundo. ¿Crees que te pueda encargar? ¿Crees que pueda solicitar que se agilice eso, que se mejore? Yo sé, he estado leyendo y digo, los empresarios no se dejan. Pero también la gente está cansada de ese tema. O sea, la gente sabe en qué punto. Yo creo que lo interesante es, ya se le dio luz verde, ya hay una ruta, ya se dice, ok, este puede ser el plazo, pero también considero que es muy probable que se vaya evaluando año con año y que si hay posibilidades se pueda reducir el plazo. Lo importante es, vamos hacia allá, ¿no? O sea, y también entender que no podía ser de la noche a la mañana porque había varios procesos, sobre todo tratándose de la industria automotriz, ¿no? Que funciona a través de estas jornadas, en fin. Entonces, ¿hay que dar margen para que se cambien esos procesos? Sí, de acuerdo, pero ese es el objetivo, tenemos que ir hacia allá, que no haya jornadas laborales por encima de las 40 horas. Pero sí creo que puede haber margen, y estoy segura que la propia presidenta podría evaluar junto con la Secretaría del Trabajo, bueno, cómo se está aplicando y si en un momento dado se podría reducir ese plazo. Porque en otros países, ojo, luego mucha gente dice, no, es que la queremos ya en 24 horas, en ningún país se ha hecho eso. Sí, y lo que no quieres es que te rebote el efecto, ¿no? Y ahí está, ya vieron. Y en este contexto puedes decir que hay responsabilidad y van a gritarle a cierto vecino de arriba. Y yo entiendo la complejidad de esto, pero también me parece que es muy válido escuchar esta inconformidad claro, sin duda, de muchos trabajadores, porque cuando sale el tema,
Dicen ellos, a ver, ¿en qué lugar está México? A ver, nunca me he preguntado en qué lugar estoy. A ver, Claro, no, en los últimos lugares en todo, ¿eh? Exactamente. Estamos bueno, en vacaciones, ¿te acuerdas? Bueno, sí. Que también nos costó y Pero se duplicó. sí, claro, no, se duplicó y no solo eso, sino que con antigüedad aún más, puedes triplicar, o sea, realmente se hizo un modelo en donde se avanzó muchísimo y creo que en el caso de las 40 horas también puede ser uno de esos temas. Aquí vamos a estar estaremos. friegue y friegue, ¿eh? Vamos a estar otra vez Poncho, ¿no? Luisa, otro video de Poncho, oh, qué la fregada, hasta que se harten. Y eso me lleva a mi última pregunta, que es la más facilita. A ver, Ros, a ver. Ya, ahorita hay una agüita. ¿Cómo es emocionalmente lidiar? A esto voy. Qué bueno que tocamos el tema de las vacaciones. Cuando dices, el PRI y el PAN jamás redujeron la jornada laboral. Jamás. ¿No? Y son los que hoy dicen, no, Luisa, no es suficiente. Ay, yo la reduciría. Ok. Y dices, el Fobaproa. ¿Qué onda con estos cínicos? Ah, nosotros queremos reducir el Fobaproa, eliminarlo, dijeron hace poquito, ¿no? Sí. Como que si fuera cualquier cosa. Ay, Luisa, si tanto te importa el pueblo, ¿por qué no eliminas el Fobaproa? Proponemos que la gasolina cueste 10 pesos, ¿no? Ahora sí andan muy propositivos, ¿no? Mucha iniciativa. Aumentan los homicidios, los duplican. Por primera vez el presidente, insuficiente, claro, pero una tendencia a la baja, por fin. O sea, que la gente que tuvo peores resultados en muchos aspectos, en otros no, hay que decirlo, que los mismos fulanos que aprobaron los gasolinazos, hoy todo el día estén agarrando tus fotos, y no vamos a hablar de críticas horribles que hemos visto que te hacen en Twitter, que digan, ella y Morena son peores porque no han cumplido lo que prometieron, por lo tanto somos la opción. Emocionalmente, ¿cómo lidias con eso? Y este clip seguro lo van a agarrar y hay las preguntas de Pancho que se las pone en charola. Pero es una pregunta ya como en lo personal. Ahora, sí es una pregunta fácil, ¿eh? Sí, eso la sí verdad, te lo debo de decir. Bueno, Lili Telles le preguntó a Peña Nieto, ¿qué le preguntó? Que cómo fue ¿de dónde sacó el valor para hacer las reformas? O sea, no, pues qué padre se incomoda al poder, ahora me toca a mí también. Emocionalmente, ¿cómo lidias con decir, no manches, estoy haciendo un resultado histórico y tengo a los causantes del problema diciendo que yo soy el problema? No, pero, ¿cómo duermes? Pero francamente no creo que eso de ninguna manera afecte. Al contrario, evidencia una cosa que es fundamental y que nosotros hemos insistido siempre. La doctrina de la derecha es la hipocresía. O sea, lo que son estos cuates son unos hipócritas en todo. Y lo puedes ver ahí. O sea, qué hipócrita se puede traducir, por ejemplo, en Salinas, hablando de la falta de democracia, de cómo es posible que ven a elegir a los ministros cuando él impuso a toda la corte. O sea, en todos son los hipócritas. Ahora de que están a favor del salario mínimo, por el amor de Dios, 40 años con el salario mínimo estancado, a veces incluso con incrementos por debajo de la inflación. O sea, nos llevaron al despeñadero. Entonces, creo que ayuda, de verdad te lo digo francamente, fortalece mucho a que la gente nunca se olvide de qué representan. O sea, estos cuates, ¿qué representan? Entonces, cuando salen y se exhiben de manera tan burda, cuando sacan y destierran al expresidente Zedillo, pues no es que pónganse a temblar y que cómo le haces para lidiar con esas mentiras. No, es que gracias porque ayudan a evidenciar lo que nosotros hemos insistido, que su doctrina es la hipocresía. Ay, hay tantas preguntas. Sí, ¿va? Hay tantos temas. Aquí yo me puedo quedar. Es más, otro cafecito, por favor. A ver, hay tantas cosas. A ver, ya. 2 mensajes finales, ahora sí. Para la militancia, a mí me gustaría que se le agradeciera a los simpatizantes y a la gente que es una batalla cultural lo que se está llevando allá afuera, yo sí lo creo. No la batalla cultural de los libertarios, de la agenda woke y eso, sino esta de construcción, de que uno desde los medios de comunicación pelea contra el clasismo, te pagó Morena. Sí. Contra el racismo, te pagó Morena. Claro. Criticas a la oposición, te pagó Morena. Criticas a Morena, te haces el imparcial, ¿no? Deja de fingir que eres imparcial. O sea, ningún chile les embona, como diría cierto expresidente. Es una cultura ahorita muy rara allá afuera, hablando en política, ¿no?
¿qué mensaje le das tú a los simpatizantes, a la gente que todo el día se están peleando? Pues no peleando, pero es como llegas a la fiesta y está el tío panista y ya llegó el palero, ya llegó el tonto y vamos a hacer Venezuela y se les dijo chairos. Toda esa gente que dice, no estoy defendiendo un partido, no estoy defendiendo a un político, creo en un proyecto que prioriza a los pobres, que cree en la redistribución de la riqueza. Pero Poncho, eso es lo que nos ha logrado, o sea, gracias a eso es lo que... Pero ¿qué mensaje le das a esa gente que dice, a ver, y no claudiquen? Hay gente que dice, yo no voy a defender a Luisa María, yo no la voy a defender. Ni a AMLO, ni a Morena, ni a nadie. Yo defiendo políticas sociales que creo que están beneficiando a los más pobres y por eso ya me quedé sin amigo en la escuela y mi compañero dice que soy un comunista, socialista, chavista, fetichista y ni sabe qué carajo soy y ya me peleé con el vecino. Pero yo sigo en esto porque creo que es la causa y es más, puede que digan, ni siquiera me importa la 4T. Creo que es un momento histórico que se debe aprovechar. Toda esa gente que está peleándose y al mismo tiempo siendo acusada de que está defendiendo a un partido político, sea militante o no, ¿qué mensaje le das a la gente que está a la altura de los momentos que estamos viviendo? A ver, yo lo que considero es que no podemos nunca claudicar en la lucha por nuestras ideas, por un proyecto de país cada vez mejor. Eso jamás. Pero también es verdad que no podemos apostar a mensajes de odio, de confrontación, que le gustan mucho a la derecha, de denostación barata y vil. No, hay que elevar el nivel del debate. O sea, nosotros tenemos todos los elementos para defender la lucha que llevamos a cabo y no tenemos enemigos. En todo caso, podríamos tener adversarios, pero enemigos no, y tampoco odiamos en este movimiento, y es más, te diría, hay perdón. Puede no haber olvido, pero hay perdón y se sigue hacia adelante. Entonces creo que lo más importante y para las actuales y futuras generaciones es que cada vez más estemos discutiendo, como bien dices, no sobre el tal persona o si me cae bien, no me cae bien, sino ¿qué país queremos? ¿Qué más falta? Ahí vamos, ¿no? Estamos avanzando. No quiere decir que se haya concluido la transformación. ¿Cómo seguimos avanzando en esa lucha contra la pobreza, en esa reducción de la desigualdad? ¿Cómo acabamos con el clasismo y el racismo profundo que existe en nuestro país? O sea, pues sí, lo vemos todos los días, las redes sociales son ese termómetro también de cómo sigue habiendo gente que con la mano en la cintura y con la desfachatez... Sí. Con orgullo, son orgullosamente clasistas. Son orgullosamente, bueno, hay programas, por Dios, que, ¿no? O sea, sin ningún tapujo, sin ninguna pena, salen a dar unos comentarios que uno dice, wow. Sí. Entonces creo que, claro que todavía falta, que esta misión no ha concluido y que hay que seguir llevando a la mesa de Navidad, del domingo, pues creo que la posibilidad de discutir sobre la base de ideas. Pues mi tía la panista ya me desheredó, nada más te digo eso. ¿Sí? Sí, ya, no, bueno. ya no me quedo, ya 0 pesos, no me quiere dejar su pensión del bienestar, ¿no? Y ya me quedé yo sin mi beca. Justo este último mensaje ya le diste a la militancia o a la no militancia, a la gente que simpatiza y dice, pues por ahora la 4T porque es el único proyecto que hay. Pero ¿qué pasa con la gente que precisamente se informa en estos programas de cierto jardincito en el que te dicen que, o sea, clasismo, racismo, todo eso que les encanta? Y que hay mucha gente que ya está informadísima con eso y Morena, a ver, yo antes lo decía de broma, Morena es un partido ateo, satánico, nazi, soviético, comunista. ¿Y qué? No, o sea, es todo. Lo peor, están destruyendo al país. Vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba, vamos a hacer la URSS, vamos a hacer Corea del Norte, vamos a hacer todo. Ya va más allá de un partido político, ya es un fenómeno psicológico, porque sabemos que el miedo vende muy bien, y ahorita van a decir que yo estoy defendiendo a Morena solo porque estoy evidenciando una campaña que se ha comprobado en todo el mundo, que es, repite comunismo, repite socialismo, repite expropiación, y a la gente le empiezan a temblar las piernitas. ¿Qué mensaje le das a esta cámara, así como a todas las tías panistas, toda la gente que dice Morena, ojo, no solo tiene errores y corrupción que siempre vamos a criticar aquí cuando se dan esos casos y tiene malos perfiles y siempre y todo eso. No.
Morena no es un partido más. Ellos dicen, Morena está destruyendo México porque son comunistas, malos, dictadores, tiranos. Ya, de verdad, es un tema psicológico. ¿Qué le dirías a esa gente? Bueno, primero antes de decirte qué le diría, sí quiero señalar una cosa. Aunque tengan mucho eco, son muy pocos. O sea, los que ya traen este planteamiento, o sea, digo, porque el 15% podría en una encuesta decir no estoy de acuerdo con la presidenta, pero no quiere decir que ese 15% esté en la lógica del peligro para México. Yo creo que ya, de verdad, son unos cuantos, se los encuentra uno de manera muy esporádica. ¿Por qué? Porque ya se demostró a través de los 6 años del presidente López Obrador y de lo que lleva la presidenta de que pues eso era un vil engaño. Incluso los ricos actuales, los empresarios, han hecho más riqueza de lo que hicieron en sexenios anteriores, los propios banqueros, los grandes empresarios. Entonces, creo que ya eso pues, no pega. Pero bueno, para aquellos que todavía se siguen se siguen yendo con esa idea que sí hemos escuchado ahí, ya ves cuando van a las marchas y que les pregunta y algunos sí, que se contradicen a 2 metros, es algo completamente diferente, si no saben ni por qué están ahí en muchas ocasiones, ¿no? Es que los comunistas, es que los nazis, es que viva el Estado laico, pero viva Cristo Rey, pero bueno, ¿qué? Eso, pues yo creo que lo más importante es eso, no dejarse engañar, o sea, no dejarse manipular. Lo que es más importante es la libertad, y entonces que vengan y te impongan estas ideas pues de generarte miedo, de generarte odio, porque sí, hay gente de verdad con resentimiento sobre este proyecto. Decirles que no se dejen engañar y que lo que hay de este lado es un proyecto honesto de querer transformar el país en beneficio, no solamente, sí con prioridad en los pobres, pero no solamente, es en beneficio de todas y de todos. Y ahí se incluye a ellos. Aunque a veces no les guste admitir que ellos también son parte del pueblo, claro, que muchas veces dijo AMLO, y aunque AMLO especificara que los fifís eran 10 o 12 familias, ellos, no, yo soy el fifí y AMLO me odia porque tengo aspiraciones. Y este proyecto incluye a esos que tienen grandes ganancias o a lo que hemos llamado a los fifís, nos incluye a todos con una idea básica que es por el bien de todos, incluidos ellos, hay que sacar adelante a los que se quedaron más rezagados. Luisa, pues muchísimas gracias. No sé cuánto tiempo nos aventamos, pero fue insuficiente. Así es, pero nos vemos pronto. Nos vemos pronto, están los comentarios. Vamos a poner a Luisa Lerros uno por uno. Nos comprometemos, ¿no? A que mira y mira dale like y dale dislike uno por uno para que vea el sentir del pueblo bueno y sabio. Y uno que otro derechairo que se equivocó de video, le dio clic en lugar del ratifical, también es bienvenido. Aquí Libertad de Expresión. Luisa, muchísimas gracias. Al contrario, un fuerte abrazo. Esa fue la entrevista con Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena, una de las mujeres más influyentes en este momento de la política mexicana. Así que fue un gusto haberla escuchado, también haber preguntado cosas que son muy necesarias, pero lo que más importancia tuvo en esta casi 1 hora de entrevista son todos los comentarios que ustedes dejan. Recuerden que en SDP Noche, nuestro único objetivo, la persona que más nos importa en este programa, más allá de los políticos, más allá de los partidos, más allá de cualquier ideología, primero es el contador, ¿no? Ese es el que más nos importa, ese cada quincena es el que lo cuidamos y le hablamos muy bonito. Pero después del contador están ustedes, nuestra querida audiencia, ustedes lo que quieran comentar, lo que quieran sugerir, completa libertad de expresión, aquí no hay payasadas, aquí sí pueden comentar lo que se les antoje en la sección de comentarios, mientras no sea ninguna leperada, obviamente, que nos baje YouTube el video. Para eso es este espacio. Ustedes critiquen, ustedes sugieran a su servidor, a la gente de producción, a la presidenta del partido más poderoso del continente, bueno, de América Latina. Adelante, se critica y se reconocen también los aciertos. Así que es un espacio para eso precisamente. Agradezco que haya venido y no es mentira cuando dije que estamos gestionando la entrevista con mi gemelo Jorge Romero, el presidente del Partido de Acción Nacional, y también Alito Moreno, el presidente del PRI. Así es, si todo sale bien,
estarán en estos días por acá. Les haremos preguntas parecidas y también les haremos las preguntas que ustedes nos dejen para incomodar al poder como se debe y no como los que incomodan al poder fingen hacerlo. Y también tendremos, bueno, les doy adelantos de entrevistas. Sí, es que luego prometo y no cumplo y me quemo. Tengo una reputación. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir una entrevista con el recién bautizado director del Metro de Ciudad de México, Adrián Rubalcaba, que ayer, hoy en la mañana también hubo un humo blanco que anunció al nuevo director del Metro, pero hubo humo blanco en los vagones del Metro, lamentablemente. Hubo ahí un tema con la línea, entonces pues no fue la mejor manera de comenzar, así que vamos a abrirle un espacio aquí para preguntarle y reclamarle muchas cosas que vamos a ponerle aquí en la cara a ver qué nos responde el señor Rubalcaba. Amigos y amigas, nos despedimos. Esto fue SDP Noche. Les ruego que me dejen un like. Les ruego que comenten en este video para que lleguemos a más personas, que compartan este video con sus tías las panistas y finalmente, si ya me tocaron la campanita, muchas gracias, así está muy bien. Si no me la han tocado, acérquense, tóquenme la campanita ¡tin! Que diga notificaciones activadas, todas las notificaciones activadas. Y nos vemos mañana a esta hora aquí en SDP Noche. Soy Poncho Gutiérrez. Que descansen.